Natalia Santinelli es integrante, decíamos, del equipo de investigación de BP, de la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres. A través de este equipo venimos abordando temas vinculados a los modos de vida campesinos y tradicionales, y también nos referimos e investigamos los impactos que sobre ellos genera el extractivismo, con una modalidad de investigación colectiva. Natalia es licenciada en Arqueología por la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y doctorando, en realidad casi arqueóloga, doctora de Arqueología en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta, además, de la Cátedra Procesos Socioculturales Globales de la Escuela de Arqueología. Así que, sin más, Natalia, te damos la palabra. Bienvenida, compañera. Gracias Pato por la palabra. Yo en realidad lo que voy a hacer es, bueno, me tocó ser la voz, no sé si me escuchan, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, voy a ser la voz, pero para compartirles los resultados justamente de una investigación que llevamos adelante en equipo, ¿sí? En Fiambalá, tenía una... Perdón. Bueno, en Fiambalá, en el oeste de la provincia de Catamarca, donde BP acompaña hace más de 36 años organizaciones campesinas, caminamos juntas, en torno al desarrollo de alternativas de vida ecológicamente sustentables, económicamente viables, con propuestas sociotécnicas apropiadas, y bueno, también junto con ellas, con estas organizaciones, estamos transitando la defensa de los territorios frente a los impactos de los proyectos extractivos. En su momento, por eso, BP se metió con investigación corporativa, en el caso de Alumbrera, ¿no? Del cual nació el informe Sombra de las operaciones de Glencore, y bueno, a partir de la instalación de una minera de litio en Fiambalá, comenzamos a indagar todas las dimensiones ambientales, económicas, sociales de la explotación de este mineral. El informe está en su edición final, esperemos que salga en los próximos días, y entonces organizamos esta presentación en torno a 3 puntos fundamentales del informe. El primero es que el litio no representa ninguna revolución energética, menos verde o limpia. En los últimos años, la demanda de litio se incrementó de forma tal que se habla del oro blanco o de la fiebre del litio, y se lo presenta como una materia prima clave para la transición hacia esa matriz energética verde y sistemas de movilidad, bueno, lo que comentó Luis, ¿no? Con sistemas de movilidad con bajas emisiones de dióxido de carbono. Así, Argentina experimentó un acelerado proceso de concesión de pedimentos y de permisos para exploración, para extracción de litio, especialmente en sistemas lagunares, en salmueras, porque los costos de obtención de litio en salmueras se reducen a la mitad en comparación con su obtención a base de rocas. La tendencia creciente en la demanda de litio se vincula principalmente, como se ve en los gráficos y en el análisis histórico del consumo de este mineral, con la producción de baterías para celulares y computadoras, por lo menos hasta el momento. Mientras en el año 1996 se necesitaban aproximadamente casi 2 toneladas de litio para abastecer la producción de móviles, 10 años después se necesitaba 10 veces esa cantidad, 170 toneladas. Y en 2016, el 39% de la demanda mundial de litio correspondió a baterías para estos dispositivos, que ese año desplazaron el uso histórico de litio para vidrios y para cerámicas, que era el uso histórico que tenía, y estamos ya en el orden de las 14.000 toneladas para estos dispositivos. Obviamente nos estamos preguntando estos días, bueno, ¿qué significará para esta tendencia el pico de demanda de celulares y notebooks suscitada por esta cuarentena a raíz del COVID-19, ¿no? Aumentó en un 30% la demanda de estos dispositivos, por lo menos en nuestro país. Y para ubicar a nuestro país en esta demanda, en 2017, más o menos para tener una idea, las exportaciones de litio correspondieron al 7% de la exportación metalífera de Argentina. Bueno, los discursos que promocionan al litio como estandarte de esta revolución socioeconómica, ecológica, se alimentan en el imaginario de situar al país a la vanguardia tecnológica junto con la apelación a esa emocionalidad que suscita el paradigma del desarrollo sustentable en tiempos de crisis ambiental, que es innegable, que ya nadie puede hacer oídos sordos ni mirar por otro lado. Entonces así,
Palabras como sostenibilidad, sustentabilidad, ecológico, verde, amigable con el ambiente, son términos que toman cada vez más protagonismo en las agendas mundiales, conjuntas entre estados y empresas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, para luchar contra el cambio climático, sin tocar, sin embargo, sin trastocar el sistema económico mundial desigual y extractivo que origina y sostiene la debacle ambiental. Más urbanización, más producción, más consumo, mecanismos tecnológicos, dispositivos cada vez más complejos, más costosos en términos ambientales, y que se alejan cada vez más de las reales posibilidades de acceso de las poblaciones que viven precisamente donde se extraen los minerales con los que se construyen estos dispositivos. La pregunta básica es el litio una respuesta sustentable? ¿Sí? Un poco Luis habló de esto, quizás me repita un poco, pero bueno, es necesario empezar diciendo algo que parece muy básico, pero necesitamos a veces estar todo el tiempo volviendo a esas cosas que queremos saber. El litio no es una fuente de energía, sino que es el metal que se utiliza para almacenar la energía y de esta forma poder conducirla hacia dónde y hacia cuándo queremos utilizarla. Los autos eléctricos justamente se alimentan de la energía almacenada en estas baterías y por lo tanto su uso implica una menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Pero, como bien explicó Luis, esta movilidad se sigue sosteniendo y será por largo tiempo sostenida sobre el consumo de energía eléctrica obtenido por medios convencionales. No implica de por sí una matriz energética más equitativa o menos concentrada, sino que justamente profundiza la deslocalización económica, productiva y energética, no permite la autonomía de los usuarios que, por el momento, están cada vez más dependientes de los núcleos de concentración de conocimiento técnico y de producción industrial de estos dispositivos. Tampoco es menos contaminante en la cuenta total. La huella de carbono que produce para producir estos vehículos es similar o mayor a las de los vehículos tradicionales. Se necesitan más cantidades de minerales. Un auto eléctrico insume hasta 7 veces más cobre que un auto convencional, un auto de motor a combustión, lo que repercute en una mayor presión extractiva sobre nuestras montañas, como lo estamos viendo acá en Catamarca, en Agua Rica, y en todos los proyectos mineros de cobre de Argentina, como Cerro Pachón, bueno. Aparte requiere de elevados niveles de tráfico y de infraestructura para trasladar el litio hacia los centros de industrialización. Lo que nos enteramos que a comienzos del siglo XX, un tercio de los automóviles que había en el mercado eran eléctricos, y la constitución del mercado en torno al motor a combustión se dirimió por motivos políticos y económicos, y hoy es lo mismo, hoy está pasando lo mismo. Hay un interés de mercado en el auto eléctrico, en un contexto en que la hegemonía se está trasladando desde Occidente al Oriente Asiático, donde las empresas justamente están produciendo vehículos eléctricos, dispositivos móviles y aparte apropiándose del acceso a las fuentes de litio. Bien, el segundo punto del informe es que como toda actividad extractiva transnacional, la minería de litio vulnera derechos fundamentales de los pueblos, profundiza los procesos de depredación ambiental, la desigualdad económica y la injusticia social. Los proyectos de litio en Catamarca expresan todos los patrones de comportamiento corporativo que se registran en esos territorios a los que se les asigna el papel de zonas de sacrificio para abastecer el consumo del norte global, para enriquecer a los gigantes del mercado, la vulneración de derechos individuales y colectivos a partir de la destrucción ambiental y el despojo de los medios de vida de comunidades enteras. Y es necesario dejar esto en claro porque presenciamos muchas charlas y escuchamos spots publicitarios en los que las empresas y estados repiten que los proyectos de litio son limpios, devuelven agua al ambiente y hasta que no son minería para generar esta adhesión emocional a los proyectos. La sostenibilidad se logra cerrando los ciclos de la materia. Acá también volvemos a una cosa que seguramente vimos en la primaria, pero que también es necesario acordarnos. Cerrando los ciclos de la materia como sucede en la naturaleza, con los ciclos tróficos, con el ciclo del agua, y en diversas escalas, desde lo local a lo global. Para obtener litio, a partir de salmueras, se extrae agua subterránea, ¿sí?, de los sistemas lagunares, que se vuelcan, se extraen desde las napas subterráneas hacia la superficie, se vuelcan en grandes piletones donde se deja evaporar, para que se concentren en el fondo las sales
que luego pasan por un proceso de limpieza con distintas sustancias químicas, como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, alcohol, para separar diversas sustancias que a veces también se comercializan, como boro, magnesio, etc. La extracción de agua subterránea provoca la ruptura de los ciclos de agua a nivel local, regional y global. Amenaza las fuentes que garantizan la disponibilidad y la calidad de agua, sostén del derecho a la vida, a un ambiente sano y a la salud. Así, atentan contra el derecho de libre determinación, que establece que en ningún caso se puede privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. En Tres Quebradas, la etapa exploratoria, que implica extracción de agua subterránea, contó con la autorización de la Secretaría de Minería antes de contar con datos científicos acerca de los volúmenes de agua en la cuenca. De esta forma no se pudo calcular la capacidad de recarga de los acuíferos, ¿sí?, en un área con precipitaciones anuales menores a los 200 milímetros anuales. Frente a esta inexistencia de información, debió aplicarse el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente. La extracción de salmueras subterráneas hace descender el nivel de base de los sistemas hídricos que sostienen la cantidad de agua de las aguas superficiales, los cauces de agua dulce y las vegas asociadas, las lagunas cercanas a las salinas. Es muy difícil, mediante los procesos de infiltración y percolación, es muy difícil establecer límites geográficos claros a las afectaciones, que en este caso involucran sistemas glaciares y periglaciares, las conocidas nieves de los 6000. Las perforaciones generan contaminación cruzada de aguas de diferentes grados de salinidad y producen la compactación. Al quitarle el agua que sostiene la estructura del suelo, se produce la compactación de los terrenos. La diversidad de formas de vida vinculadas se ve obviamente impactada, la flora, la fauna local encuentra su hábitat reducido. Estas lagunas están protegidas por un convenio internacional, el Convenio Internacional Ramsar, que protege humedales de importancia mundial, porque cumplen funciones ecosistémicas básicas. Por ejemplo, son sumideros de dióxido de carbono, en un contexto que, como explicó Luis, no se está reduciendo la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. La producción de nubes en sistemas en ámbitos con una alta heliofanía, también hay que estudiar cuál es el impacto en el efecto invernadero, ¿sí?, que aporta al calentamiento global. Bueno, las comunidades de la zona reciben escasa o nula información acerca de estos impactos, en general información mediada por la empresa, incluso cuando la solicitan a los organismos contralores que pertenecen al Estado y que son las que además son los organismos que aparte promueven la minería, reciben información escasa, expedientes incompletos, disgregados, con un alto nivel de tecnicismo, lo cual también va en contra de la Ley General del Ambiente. Toda esta información es la base de procesos de toma de decisión que inciden en el derecho soberano de los pueblos a la autodeterminación. Los vecinos denuncian específicamente la vulneración del derecho a la consulta pública. Dicen que solo se han realizado charlas informativas con pocos datos sobre los impactos y con condiciones de participación a beneficio de la empresa. Cosas que ya estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en las charlas informativas de minería en Catamarca y en el país. En relación con esta investigación, l'IEX, la empresa, no ha respondido a solicitudes específicas sobre los protocolos de cumplimiento a los derechos humanos, sobre todos los permisos de agua que tienen. Tampoco la Secretaría de Minería ni la Secretaría de Agua respondieron cuáles son todos los permisos de agua de la empresa, porque tienen sistemas de informaciones muy disgregados, entonces hay que ir a buscar distintos documentos para ver cuánta es la cantidad de agua total que consumen, más allá de la producción de litio, estas empresas. Los miembros de las asambleas y de los grupos socioambientales que se oponen a que sus territorios sean sacrificados son estigmatizados como opositores al progreso, son violentados, perseguidos, directamente negados, ocultados. Se ejercita contra ellos toda una batería de instrumentos de violencia conjuntos entre Estado y empresa, que incluyen modificaciones institucionales para militarizar el resguardo de estos recursos estratégicos, entre los que se incluye el litio. Desvalorizando saberes vernáculos, limitando la libertad de expresión, desalentando la participación e imponiendo un consenso autoritario.
Y el tercero de los puntos del informe es que las comunidades campesinas saben cómo sostener modos de vida sustentables, equilibrados, que respetan los ciclos naturales. Sus prácticas aportan a la resiliencia, a la contención de los impactos sobre el cambio climático local, regional y global. El 90% de la biodiversidad del planeta está bajo el resguardo, esto es, existe gracias, estar bajo el resguardo es justamente, existen gracias a que hay campesinos y campesinas cuyas prácticas reexisten estos saberes agrícolas, los ciclos naturales, aseguran la real sustentabilidad, las posibilidades de reproducción de la vida, la vivencia del buen vivir, del alimento abundante, de la salud, de la economía comunitaria, y lo hacen no solo sin ayuda estatal, sino recurrente e históricamente resistiendo los avances extractivos que atacan sus modos de vida, co-coordinados por Estado y empresas que estigmatizan, subestiman los saberes vernáculos, sus modos de vida, salvo en los casos que se apropian de ellos para el mercado. Como vimos, en pos de la nueva promesa de progreso y de una falsa sostenibilidad, se amenazan las bases materiales, económicas, sociales y culturales que sostienen las prácticas y la misma existencia de estas comunidades. Bien, y las conclusiones del informe giran en torno de la ineficacia de los instrumentos internacionales actuales en materia de derechos humanos y empresas. Por tal razón, bueno, nos estamos implicando, entre otras actividades, en la campaña internacional por un tratado vinculante que establezca responsabilidades y sanciones jurídicas para empresas transnacionales que violen derechos humanos. Y sobre todo, bueno, llamamos a los estados a reconocer la situación de emergencia actual, no solo en el marco de las declaraciones y compromisos discursivos, sino implicándose en los debates con los grupos de la sociedad civil que vienen señalando las consecuencias del modelo extractivo y que tienen mucho para decir acerca de cómo poder transitar hacia una posible salida, dura seguramente, pero menos injusta, menos violenta, más democrática, que es lo realmente sostenible. Es hora de escuchar a los pueblos que saben sostener la vida. Gracias. Gracias, Natalia, por haber compartido todas estas conclusiones contundentes en relación al informe que venimos realizando sobre las empresas transnacionales, la explotación del litio aquí desde BP.